buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 22 de diciembre, señores. 22 de diciembre, estamos ya ahí anotando. Cerquita del 24, día de Nochebuena, las Navidades, 22 grados Celsius en la Julia, Distrito Nacional, señores, frito aquí. Yo me imagino cómo está para allá, para la sierra, para el interior. Bueno, 22 grados Celsius, fresquecito aquí en el distrito. Hay que andar abrigadito, anda la gente por ahí sacando los sacos, parece que van a buscar visa, los sacos y los abrigos. Bien, hay que protegerse, entonces una lloviznita pertinaz que a veces, entonces, lo que ya estamos quedándonos, yo antes usaba afro, yo tenía afro, muchísimo cabello así, ya se me moja el techo, ya no me queda mucho cabello. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, a nivel local, ayer el presidente estaba inaugurando algo en el malecón de la sindicatura de la alcaldía, que lo han dividido como en 4 o 5 segmentos, tramos, y el presidente cada vez que hay una, va a ir, lo inauguran. Todo muy bien, muy bonito eso. Pero entonces son como 5 inauguraciones, porque si antes reparaban el malecón, lo inauguraban de una vez y todo. Esto lo han ido haciendo por pedacitos. Si fuera compra y contrataciones, le dijeran que están haciendo trucos con los suplidores. Eso fue acá. Hay un refrán, señores, el que dice lo que quiere, tiene que oír lo que no quiere. Ahí está, el PRM salió insultando a la oposición y diciéndole que no son iguales y que tienen un plan para desmeritarlo y desacreditarlo con falsedad y telele. Y entonces la oposición obviamente no se podía quedar callada. Y le respondió. Ahorita vamos a conocer qué le dice, qué le responde la oposición al oficialismo. Eso es a nivel local. Bueno, ahí tenemos mucho material. Luego entraremos en la parte económica y en la parte internacional veremos algunos datos. De entrada, compartir con ustedes que en el día de ayer un anormal, un desquiciado, bueno, antes cuando yo estudiaba, antes del muro de Berlín y hasta los otros días, después del muro, era Checoslovaquia, era un solo país. Después se dividieron, ahora la República Checa y la República Eslovaca. Yo tengo amigos checoslovacos, compañeros de estudio de Checoslovaquia, algunos eslovacos y otros checos que no se llevaban, por cierto, pero qué bueno que se separaron sin un tiro, sin un problema, a diferencia de lo que sucedió en Yugoslavia, que los serbios, los bosnios, los de Montenegro, los albaneses, todo ese lío, ¿ustedes se acuerdan de los 90? Y todavía hay muchísimos problemas ahí. Un gran país como era Yugoslavia, mantenido bajo la férrea puño del mariscal Josip Broz Tito, que fue un héroe de guerra en la Segunda Guerra, mantuvo ese país unido. Y después se desgranó y ahí tenemos Serbia, Bosnia, todos esos países, Montenegro, se dividió como en 6 pedazos. Y con una guerra muy cruenta y muchísimas masacres, y ese Slobodan Milosevic que condenado como crímenes de guerra y creo que fue colgado como se acostumbra, como lo hicieron en Nuremberg a los nazistas, a los nazis criminales. Pues ayer un anormal en la Universidad de Praga, en República Checa, hay una gran canción de Sabina que a mí me encanta, Praga, y una bella, hermosísima ciudad, por cierto. En la universidad entró con una ametralladora y empezó a matar gente, creo que 14, y había matado a su padre antes. Qué desastre. Y eso es, todas las cosas malas que se ven por ahí, la gente las imita. Eso es lo que se hace. A cada rato en Estados Unidos parece un loco ahí, yo no sé cómo se consiguió esa arma, porque en Europa no te permiten eso. Pero bueno, desafortunado. Otra información internacional que pudiera ser que, bueno, no de interés para nosotros, más que por quizás el morbo y la curiosidad, es que en un tribunal norteamericano, el exalcalde, que fue traído aquí, que en alguna ocasión estuvo asesorando al actual presidente Luis Abinader cuando era candidato, Rudolph Giuliani,
El alcalde el mayor más famoso de los Estados Unidos y fiscal que enfrentó la mafia en los 80, después fue alcalde cuando en las Torres Gemelas, famosísimo, bueno, un hombre de Trump, de los que están en el lío del intento de robo de las elecciones y del 6 de enero, y acusaron en su momento él y Giuliani, Trump y Giuliani, a unas damas creo que era de Georgia, de Atlanta o de Carolina del Norte, de que estaban haciendo un fraude y pasando unas cosas para las elecciones, dos señoras, la madre y la hija. Entonces todo lo que ellas sufrieron, todo lo que sucedió, eso era falso, no era ningún USB, o sea, una memoria, era un chicle que le está pasando a la otra, y si armaron todo eso. Todo anda Trump por ahí diciendo que le robaron las elecciones. Y 65 jueces, 65 tribunales, 3 jueces, apelación y todo, han fallado en contra cada vez que inventaron eso entonces. Y a Giuliani ya lo habían condenado y estaban en un juicio por difamación, y la multa entre la sanción y las compensaciones que tenía que darle a las señoras, más otras sanciones, le ascendía a 148 millones de dólares. Y el señor Giuliani ayer presentó lo que se conoce en Estados Unidos como el Chapter 11, el capítulo 11 de bancarrota y quiebra, presentando que no tiene cómo pagar eso, que sus activos ascienden a 10 millones de dólares. Entonces, bajo esas cláusulas de la ley de quiebras, un juez interventor se encarga de todos sus activos, determina que esos son los activos suyos y empieza a pagarle a las deudas privilegiadas, como se conocen en finanzas. Y es una reestructuración de deuda. Además de eso, ya él tiene otros juicios. Entonces, declaró ayer que le debe como 30,000 a los abogados. No, 30,000 de llamadas telefónicas, como 7 millones a los abogados, y tiene una deuda con el IRS, la DGI de allá, ¿no? El impuesto, de alrededor de 98,000 dólares. O sea, ya usted ve qué lío tiene por andar vociferando y hablando basura, diciendo, y tiene otros juicios por difamación. La empresa Dominion y Smart Smithing, que sé yo qué, de las que producían los equipos para contar las elecciones, lo demandaron también porque él andaba diciendo que le habían hecho. Y por cierto, esa misma empresa que fue la que demandó a la cadena Fox por 2,000 millones de dólares, que tuvieron que transarse y al final quedaron como en 700 millones de dólares, una cosa así, que tuvo que pagar por difamación la cadena Fox a ese grupo, Dominion System que se llama. Pues eso es lo más relevante que ocurrió a nivel internacional, porque es una figura mundial. Rudolph Giuliani, el asesor del presidente Luis Abinader, le preguntaron estos días en una entrevista y dijo que el segundo a bordo es que está aquí, que lo va a llevar un día a la televisión, pero no se ha visto nada con la seguridad. Participación Ciudadana le decía en estos días que es un fracaso lo que tenemos. Ahorita vamos a conocer algún otro dato. Entonces está ese caso de Rudolph Giuliani por la difamación, la sanción. Pero también ayer se dio a conocer, salió en la prensa, una llamada que había hecho el señor Trump siendo presidente el 17 de noviembre del 2020, días después de las elecciones, a unos oficiales del Partido Republicano que estaban en la cuenta de los votos en Detroit, en Michigan, para que no certificaran las elecciones. Una llamada grabada que ya la tiene el fiscal general Jack Smith. Yo les digo, eso nada más es cuestión de tiempo. Ellos quieren ganar tiempo para llegar a las elecciones, que después que él sea presidente, si ganare, que se caigan todos esos casos, o no sé cómo van a hacer, porque en Georgia, que tiene el caso ese de la conspiración y el rico, que son como 17 ahí, no puede perdonarse. En los federales sí, en el estatal no. Va a ser un gran lío. Pero para que ustedes vean cómo van cayéndosele todos los argumentos, y ese fiscal general Jack Smith le pidió a la
Suprema Corte de Justicia que determine si él es inmune, tiene inmunidad por su función como presidente, que ya fallaron en contra de Max Meadows, que había sido su jefe de gabinete. O sea, posiblemente a él, obviamente, o usted o es un presidente, que es el primer ciudadano, pero tiene que cumplir con la Constitución y las leyes, a usted no se le da una patente de corso, o usted no es un rey que puede hacer y deshacer y no tiene que rendirle cuentas a nadie. A un presidente no lo ponen ahí para que sea un rey, tiene que rendir cuentas. Y lo que haga ahí, mira, Fujimori le metieron 30 años, todavía está preso, lo soltaron estos días y hay otros que ahora lo acaban de demandar. Pero anyway, le tienen una llamada grabada instruyendo a esos señores oficiales que estaban en el conteo de los votos para que no certificaran. Y eso no es una evidencia. Para mí siempre ha sido un delincuente y todas las acciones delincuenciales. Pero así estamos, más líos para ese grupo. Qué bueno. Bien, aquí veamos que nos tiene la primera plana de nuestros periódicos matutinos. Diario Libre dice, imputados en casos de corrupción pasarán la Navidad en su casa. Bueno, eso está bien, porque ¿qué es lo que van a hacer presos si ellos no se van a escapar? Congreso tendrá intensas jornadas, Ángel prepara debates electorales, la Junta Central licita compras y servicios para las elecciones del 24. Un tiroteo en Universidad Carolina en Praga deja 14 muertos, ya lo comentaba. Ayer le variaron la medida de coerción a Gonzalo Castillo, que yo decía, pero ¿por qué lo van a tener con arresto domiciliario si ya han soltado a todos los otros? ¿Verdad que no tenía sentido? No tiene sentido. Que lo suelten y punto. Eso no significa que lo han exonerado, que su juicio, ellos tienen que seguir yendo al juicio. Y el juicio que diga lo que tenga que decir. Alerta por el COVID y las fiestas. El Ministerio Público llama a no aglomerarse y usar mascarilla. Bueno, falta de consenso para modificar el Código Laboral, dice el CONEP. Caribe en su primera plana nos trae por información, el paseo marítimo del Malecón queda abierto, una pista de go-kart. El presidente va donde lo invitan y va a inaugurar lo que sea. Eso lo dividieron, el Malecón lo han dividido en 4 tramos y el presidente ha ido 4 veces a inaugurar el Malecón. Lo que sobró a educación es mayor que lo de 8 ministerios. Ustedes ven, Leonel Fernández advirtió cuando le hablaron de eso del 4% y dijo, esto no es asunto de más dinero, esto es asunto de calidad en la educación. Se le ha dado todos los cuartos del mundo con el 4%. Y esto que se ha ejecutado mucho, el ministro habla y hay unos datos que ahorita comentaremos de cosas que él dice hasta que pone como logros y para uno es un desastre. Lo que sobró a educación es mayor que lo de 8 ministerios, 8.000 millones de pesos y hay 8 ministerios que todos suman 6.500 millones. O sea, lo que le sobró a educación da para el presupuesto de esos 8 ministerios durante el año. Así está la cosa. Más de 20 proyectos prioritarios no caminaron en el Congreso en el 2023, pero ¿qué caminó rapidísimo que los sancocharon? El contrato de Aerodón, que no se sabe ni siquiera quiénes son los socios locales, con total falta de transparencia. Usted ve escribidores por ahí, gente analizando, y tú dices, pero él está analizando como independiente o como que fue parte. Porque cuando yo escribía de la capitalización, y ahí está mi libro, yo era como asesor de la capitalización, con los datos de lo que no me ponía, de que como que yo estoy hablando como un tercero. No. Yo daba la cara como lo que soy, ¿verdad? Pero hay gente que quiere tirar la piedra y esconder la mano. Este escribe, muy injundioso, pero él es el marido de la mujer que es la relacionadora pública. Ajá. Pues di lo que es y punto, y presenta tus datos. Ah, no. Le quieren vender a uno, ustedes saben cómo. No, es muy transparente. Vamos a ver si es verdad. Listín, pobres y sin Nochebuena. Esa es una realidad que es fuerte. Eso es lo que tenemos en nuestros periódicos matutinos. Y ahora entremos en materia. Como les decía, quien dice lo que quiere, oye lo que no quiere. La oposición reacciona al comunicado del PRM y lo tilda de contradictorio porque el presidente, yo lo decía ayer, el presidente está pidiendo tregua, el presidente está pidiendo porque le conviene, porque nadie pide algo que no le convenga.
le conviene sacar a la oposición de la calle porque ellos están repartiendo sus tarjetas. Oye, que se han armado unos líos, ahí vi unos videos dándose galletas porque se la cogen unos con otros. Y ese es el problema de dar. Pero bien, José Dantes y Carlos Amarante del PLD le señalaron que el gobierno se desacredita solo, que no hay que desacreditarlo por su pésima gestión. Dice Amarante Sánchez Baré que los únicos expertos en infamia son quienes hoy gobiernan. ¿Ves? El que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Que no son iguales, le dicen ellos, no somos iguales, ustedes son tal y tal cosa. Entonces, se ponen, dice un refrán, que lo que está quieto se deja quieto. Y el que está en el gobierno no anda buscando y chinchando cosas, lo que tiene que tratar de gobernar bien y hacer las cosas y que los problemas van llegando solos. La Fuerza del Pueblo entonces le emitió un comunicado y le dice que el pueblo dominicano está teniendo la peor Navidad de los últimos 25 años. Le saca una retajila, una inflación que es inaguantable, falta de circulante, la quiebra de cientos de comerciantes y productores por las importaciones, $1 subiendo y un viernes negro que no se vendió nada. Dice que es contradictorio porque en la mañana el presidente pidió una tregua y en la tarde salen estos con esta posición atacando y culpando a los otros. Dice, la Fuerza del Pueblo sigue diciendo, no podemos ser iguales que el gobierno de los popis, que hay un desenfreno con los préstamos que superan los 30.000 millones de dólares en 3 años. Decía el PRM que era con una campaña de falsedades. Nada de eso que le están diciendo es falsedad. Son datos. Dice que no funciona nada, ni la salud pública, ni la seguridad, ni las escuelas. Y que la muestra del engaño pone en caso de Aerodón y las fiestas de préstamos que lleva el presidente. Y adicionalmente menciona lo del auge de la delincuencia, que dice el gobierno en estos días que cayó un 20%, y el mismo día Antonio Marte dice que hay una banda de delincuentes que asalta a la gente en los autobuses y Participación Ciudadana. Ese mismo día le respondía al propio gobierno de que la delincuencia había subido, que no se había avanzado nada en cuanto a la lucha por la seguridad. Entonces no son la oposición, es el propio gobierno que produce sus problemas, porque el caso, yo decía ayer, el caso Intran, quien lo explota es compras y contrataciones y una denuncia de uno de otro que estuvo licitando. El caso de Inafocan sale porque es una contratación entre el ministro y una empresa y una universidad que es de él, o él está de socio. Entonces le sacan el caso de Propet, aquel de la pintura, el caso de Intran, el de Aerodón, las tarjetas Solidaridad, que a cada rato es un desfalco y una cosa rara. Entonces le dicen que es el mismo gobierno que saca sus escándalos, que le explotan, son tan grandes que explotan y que no someten a nadie. Que el presidente en un caso habla de transparencia y eso, pero que todos esos casos suceden y a nadie han sometido. Y dice que el gobierno quiere desviar la atención de la opinión pública del cuestionamiento legítimo y democrático al manejo y uso de los recursos del Estado. Esa es la respuesta que le dio la coalición, tanto el PLD, el PRD por otro lado y la Fuerza del Pueblo de manera detallada a lo que denunció el PRM ayer. Y he visto comentarios de personas independientes, dicen, pero ¿qué es esto? ¿De dónde salieron con esto? Porque esto es casi una especie de autoincriminación, que nos van a hacer una campaña con falsedades. Pues si es con falsedades, no se moleste, porque las mentiras tienen patas cortas. Si dicen que usted se cogió 10 pesos y usted viene y al otro día le demuestra que usted no se cogió ninguno 10 pesos, que eso estuvo correcto, el que queda mal es el otro. El que queda mal es el otro. Entonces, obviamente lo de contradictorio sí es cierto, porque el presidente estaba pidiendo en la mañana una tregua y en la tarde salen con eso. Entonces, ahí está. Lo resumo en esta frase sabia que dice, el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. Aquí le han cantado su panegírico, le han hecho una radiografía de los 3 años de gobierno al PRM y el deterioro de los servicios, los actos de corrupción, los escándalos y todas las cosas que no son
invento de la oposición, sino que las ha dado a conocer el propio gobierno a través de sus instituciones y ese tipo de cosas. Entonces, cuando le hablaban ellos, respondiéndole sobre que la delincuencia está rampante, salen todas las encuestas, yo le decía, ¿verdad?, que el gobierno este lunes, en esta semana, hoy vamos cerrando la semana, pero esta semana en la policía, en la actividad que hacen los lunes, dando a conocerse el avance de los planes de seguridad, el gobierno decía que la delincuencia había bajado 20% en un sinnúmero de provincias. En la provincia más grande, ya metía hasta el Distrito Nacional. Y ese mismo día, ¿verdad?, Antonio Martes daba a conocer, alertaba a la ciudadanía que había una banda hasta de haitianos y dominicanos que se metían en los autobuses y que despojaban a la gente de todas sus cosas y se iban a una jipeta que venía y se le acercaba. Y dio hasta las jipetas qué tipo de jipetas eran. Y Antonio Marte es senador, vamos a decir que del PRM. Él tiene un partido ahí que formó y fue en la alianza que hubo en el 20 y ganó por la fuerza del pueblo. Fue presentado por la coalición porque eran aliados en ese entonces. Entonces, Antonio Marte es un hombre del gobierno, va apoyando la reelección del presidente Abinader y es un senador que activa aliado al PRM. Por consiguiente, no puede usted decir que lo dijo, vamos a decir, Bauta, o que lo dijo, ¿quién?, uno del PRD, o que lo dijo un enemigo, un contrario, un adversario. No, este es un aliado del gobierno. Y cuando denuncia eso, ¿está criticando al gobierno? No, no está criticando al gobierno. Está diciendo una realidad. Y que yo le he dicho aquí, cuando hago también las críticas que son constructivas, no las hago para que las cosas se vayan en el camino equivocado, sino para que se mejoren. Porque esa denuncia de Antonio Marte lo que debe prestársele atención y corregirla. Y usted al corregirla, ¿usted ha jugado baraja alguna vez? Usted se pone un virado. Se puso un virado. O sea, se anota un punto. Ahora, si usted es un tarúpido, como dicen, o sea, tarado y estúpido, usted lo ve como que este enemigo mío, este está diciendo cosas que... Usted sabe como esos montaraces que aparecen. No, no están diciendo nada para que tú fracases, para que tú mejores. Si lo puedes ver desde ese punto de vista, entonces superas y pasas ese malbound y superas las cosas. Entonces, ese mismo día, justamente, daba unas declaraciones Participación Ciudadana denunciando el uso de los 8,000 millones en propaganda, no en publicidad institucional, sino propaganda, porque si salud pública o un ministerio, como los anuncios, por ejemplo, de Superintendencia de Bancos, del Ministerio de Energía, de la misma Banco de Reserva, que son anuncios institucionales, eso está bien, pero anuncios de esos de propaganda, gastando dinero en propaganda y las bocinas y todos los presupuestos y cosas de esas. Bueno, decía Participación Ciudadana, criticaba eso y decía sobre la delincuencia y el fracaso de las políticas de seguridad el mismo día. Yo decía que siempre se lo he venido repitiendo al presidente, no se lleve de esas estadísticas que le presentan esos funcionarios, créalas, pero revíselas, supervíselas. Y busque la prensa, ve qué dice la prensa aquí, allí, acuya. Entonces, por eso yo le decía, mira, el gobierno dice que ha bajado 20% la delincuencia, las encuestas por eso los traen como uno de los principales problemas, 60% opina que la delincuencia, la inflación y la falta de seguridad son fundamentales, son una de las cosas que más preocupan a la ciudadanía. Miren esta noticia, justamente que sale, que corrobora lo que decía Participación Ciudadana, lo que decía Antonio Marte y lo que trae la prensa permanentemente. Atracando a un niño, el colmo de la inseguridad. Dice esta noticia, el niño está sentado a las 9 de la noche en la galería de su casa y viene un tipo, se acerca con una pistola, le quita el reloj, le quita el celular y que me busque dinero. El tiguerito le dice, pero yo no tengo dinero, es que no hay nada. Su mamá no había llegado y su hermano, que en una ocasión entrando a la casa en la Marquesina lo atracaron también. El mismo tipo que vive por el barrio, parece que es como le dicen, un dañadito de eso, necesita dinero para droga.
Y el muchacho lo que le dice, mira, yo no tengo dinero, yo no tengo nada, yo aquí lo que tengo es pan y quieren pan con mantequilla. Oye, para que tú veas el desastre que hay. Que le preparó un pan con mayonesa y el tipo se fue, se le llevó el celular y todo. Regozo a que te maten en la galería de tu casa. Y así entonces yo le digo, no se lleven de esos cuentos de sirena, de que bajó la delincuencia. Por eso se lo sacan en cara. Porque la oposición no es tonta, la oposición tiene los mismos números que tiene el gobierno. Por eso cuando el presidente Abinader dice, yo tengo 58% y le preguntan a Leonel Fernández, dice, eso ni él mismo se lo cree. ¿Entiendes? Porque esas son las cosas. Entonces, yo digo, si es por relaciones públicas que usted lo dice, está bien, pero no se lo crea. No se lo crea. Y el plan de la seguridad y la reforma y todo eso está muy bonito, pues vamos por 3 años. Entonces, miren eso, en la frente de su casa agarran y lo atracan. La segunda vez que lo atracan y hacen las denuncias, entonces el gobierno sale diciendo que había bajado 20% la delincuencia. Igual, lo que estamos viendo ahorita, que le dicen los partidos de oposición, pero a ustedes no hay que desacreditarlo, ustedes son los que se acreditan solos al gobierno, respondiéndole su comunicado de ayer. Y es cierto, ¿no? ¿Verdad? Todos los líos, desde Fulcar, los líos que tenía Fulcar con compras y contrataciones, los líos que tiene de esto que explotó, de Inavie, de la juventud, que tuvo Kimberly, que tuvo la otra, una morena que estaba ahí, no me acuerdo el nombre, el de Impostón que lo quitaron, otro que fue candidato que perdió de Dio Astacio en Santo Domingo Este. Uno se empieza a buscar cosas y son cantidad de sucesos. Por algo hay 29 funcionarios psiquitrillados, vamos a decirle. A uno le piden la licencia, a otros lo licencian. Otros ponen ellos mismos su licencia. Depende si tú eres pop y si tú eres guau. Como dicen ellos. ¿Quién fue el que se inventó eso? Guido, creo que fue. Bueno, entonces, dice la oposición, pero a ustedes no hay que desacreditarlo porque ustedes son los mismos que se desacreditan. Mira sus escándalos y todas sus cosas. Oigan esta otra noticia. Denuncian Impostón, paga doble sueldo este jueves y descuenta entre 3,000 y 4,000 pesos a sus empleados. ¿Tú ves? El 13º sueldo, que es por ley, no es gravado. O sea, no paga impuesto. Usted gana 100,000 pesos y todos los meses le descuentan una proporción. No el 27%, sino vamos a suponer que 21%. Te gana 100,000, le descuentan 21,000, le pagan 79,000. ¿Verdad? Ok. Entonces solo le descuentan la seguridad social, le descuentan los seguros de vida, el seguro de salud y ese tipo de cosas. Al final lo que te salga, pero ok. Pero el 13º sueldo, el sueldo de Navidad, que le dicen la regalía, que no es ninguna regalía, es un sueldo de ley. A ese no paga impuestos, hay que dártelo tus 100,000. Pero aquí, entonces, tienen razón cuando dicen, son ustedes mismos que se meten en sus problemas. ¿Qué hizo el otro los otros días por ahí? Vendiendo unos boletos, obligando, tuvo doña Milagro que salir, la pobre, pero no pasa nada, a ese lo dejaron ahí para la campaña, ¿te acuerdan? Pero eso fue los otros días, a mí se me olvidó hasta el lugar, que son tantas cosas. Entonces dice, oigan esto, oigan qué desfachatez, le descuentan a los empleados entre 3,000 y 4,000 pesos para pagarle a las personas que tienen 2 o 3 meses en la institución. Oye tú. Hoy, ¿dónde está el Ministerio de Administración de Personal? ¿Cómo puede ser que tú tengas gente ahí que todavía no cobre, que no tenga de dónde pagarle, que tenga que quitarle a los otros? ¿Será Robin Hood que se cree el dueño de ahí, el administrador? Eric Guzmán pagó el doble sueldo este jueves, descontarlo entre 3,000 y 4,000. Dice una persona, no puede decir el nombre, pero lo psiquitrillan, lo botan, lo mandan para la porra. Yo cobro 20,000 y tengo 16,900, lo que le dijeron. Me quitaron 3,600 cohetes, 3,600 pesos.
Ya yo le he tirado a todo el mundo, o sea, que se ha comunicado con todo el mundo y me dijeron que los mocharon a todos. O sea, que eso lo hicieron generalizado. Usted está viendo, entonces le dan razón a la oposición, dice, no es la oposición. Son ustedes mismos que se buscan los problemas. ¿Acaso eso es falsedad? No siquiera, que yo decía ayer, pero pues que me extrañaba, digo, pero para mí la oposición ha sido hasta timorata. En 2 años al gobierno no se le hizo oposición porque veníamos con los problemas y todo el mundo fue condescendiente y eso. Y cuando el presidente Fernández habló una vez en Puerto Plata que el pollo estaba a 100, le cayeron en la red y yo dije, pero caramba, pero son una gente muy sensibles, tienen la epidermis muy fina, le da urticaria a cualquier cosa, ¿de acuerdan? Bueno, pero la oposición realmente lo único que ha sido es reactiva, defenderse. Cuando van al Congreso reaccionan, por ejemplo con Aerodón, el presidente Fernández dijo, lo vamos a someter al Tribunal Constitucional. No hay manera de pararlo en el Congreso porque ellos tienen mayoría mecánica, la aplanadora, lo pasaron en los diputados, lo pasaron en el Senado, como vimos ayer, lo incluyeron en el presupuesto, a pesar de que la oposición, toda la oposición estaba en contra, porque ellos tienen mayoría y ayer les decía yo de la importancia de tener un balance en los congresos para ayudar a que sea una gobernabilidad consensuada en cierto modo, que no sea impuesta. ¿Por qué y ahora? Ahora van a llevarlo al Tribunal Constitucional, eso va a tener un lío, un litigio. Se lo adjudicaron ahí. Bueno, veremos. ¿Es correcto? No, pero anyway, ese no es el punto. En realidad, es lo que le digo. Estas cosas no deben realmente ser. Entonces igual, todo va bien y todo está muy bien ubicado, como decía Boruga en una ocasión. Altos precios de productos predominan en los mercados. Las ventas han bajado significativamente, reflejándose en el poco flujo de personas, dicen los de Villa Consuelo y el mercado de la Duarte. Entonces, eso es lo que están diciendo lo que ahora les responden la oposición. Dice, estas son las peores Navidades en 25 años. No parece Navidad, dice una frase de una vendedora de huevo en el mercado de la Duarte. No parece Navidad, el año pasado a esta fecha no se podía cruzar por el mercado del molote y el gentío que había. Entonces, usted ve, todo está por las nubes. Yo salí con 2,000 pesos y mira lo que llevo en 3 funditas. No me quedó ni para el concho, dice doña Juana Flores, una ama de casa. Entonces Fernando Araujo, un negociante del mercado de la Duarte, que le preguntaron, dice, las ventas han bajado en un 80%, de un 80 a casi un 65%, entre 80 y 65% se han caído las ventas. ¿Usted se imagina lo que es eso para un negociante? Usted no sabe lo que es eso. Usted no sabe que usted tiene que pagar la luz, el teléfono, el agua, los servicios, si tiene empleado la TCS, pagar la del anticipo de impuestos, que usted tiene que pagar si es arrendado, alquilado, tiene que pagar al ayuntamiento, el local, tiene que pagar un sinnúmero de cosas, las facturas y las cuentas. Y si usted no produce efectivo, usted no tiene cómo pagar eso. Entonces, esas son cosas que son realidades. Por eso le decía al gobierno, a esa acusación que hacían ayer, no os preocupéis, porque si la oposición los acusa con mentiras y falsedades, es lo mejor para ustedes. Lo que tienen es que encuerarlo en la calle, dejarlo en la calle. Mira ahí, desacreditado. Cuando tú le demuestres una sola, ya las otras mentiras, si son mentiras, nadie las va a creer. Siempre que fuese así. Por consiguiente, no entendía la razón, a menos que haya otras razones. Pero la verdad es que los escándalos que han sido dados a conocer provienen de conflictos entre la propia administración y que salen del seno de las propias instituciones concernidas. Intran, Inafocan, Inavie, la tarjeta Solidaridad, Prope, y por ahí María se va.
Una pausa, esto es Economía y Mercado. Venimos en breve, que estamos en Navidad.